Señor, yo te doy gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias porque hoy me acerco a tu palabra, Señor, creyendo que ella, Señor, me habla de parte de ti. Gracias porque soy transformada por esa palabra. Gracias porque tú, Señor, me enseñas, me corriges y me animas a vivir la vida como tú quieres, Señor, que la vivamos. Jesucristo, tú viniste a pagar el precio de nuestra libertad para que caminemos libres y para que probemos y vivamos en una vida abundante que tú prometes para cada uno de nosotros. Oro, Espíritu Santo, que tú, Señor, estás hablando a cada corazón y a cada vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. En el 2009 hubo una película que sacó Disney con la compañía Pixar que fue muy aclamada y premiada. Es una película de caricaturas llamada en inglés Up, arriba. Y trata de la historia de un hombre que desde niño tiene clara sus dos grandes pasiones en la vida. Desde niño conoce a la que será el amor de su vida, pero también juntos descubren que tienen una gran pasión y es la aventura. Y aunque dejan de ser niños y se casan, ellos siguen soñando a raíz de la pérdida de ese bebé que esperaban en su vientre. Ellos siguen soñando en poder alcanzar esa aventura que imaginaron desde niños. Y la aventura fue llegar a las cataratas del paraíso. Dicen ellos, un lugar perdido, pero no es tan perdido. Está en Sudamérica y no se llaman las cataratas del paraíso, sino que se llama el Salto del Ángel en nuestra preciosa Venezuela. Así es. Ese es el lugar en donde ellos quieren llegar. Pero se dan cuenta que para llegar allá tienen que ahorrar mucho, tienen que trabajar mucho. Y como en todas las familias, siempre hay alguna cosa que es urgente y que de alguna manera nos roba los ahorros o los sueños que tenemos planeados o programados por mucho tiempo. El señor Fredricksen, así se llama él, se siente frustrado porque no pudo cumplir el sueño que prometió con una cruz en su corazón a su amada esposa, de poder llevarla a ese lugar soñado. Y parece que toda la vida se enfocó para poder llegar a un lugar al cual ella no pudo disfrutar porque enferma y muere. Y ya él, en amargura, porque no pudo darle eso a su esposa, él decide emprender el viaje solo. ¿Y cómo lo hace? Con esos globos que él vende, eleva su casa, y por eso se llama Up, la película. Su casa prácticamente la despega y él se va solo a esa aventura, a esa catarata. Lo que no sabe es que se le ha pegado en la casa un niño, un guía explorador, que trata de ayudarlo y de alguna manera no pudo salir de la casa cuando la casa despegó, así que al hombre le toca ahora ir con un niño a bordo. Después en ese lugar se encuentra con un pájaro. Los dos personajes le enseñan muchas cosas a este hombre. Este hombre se da cuenta que la vida no se trata de ir tras sueños, sino de saberla vivir, con las buenas oportunidades que nos presenta, pero también creciendo con las dificultades que la vida misma trae. Porque la vida no sucede como la planeamos, ¿cierto? Muchas veces la vida nos da sorpresas. ¿Y sorpresas nos da? Se la saben. Pero ¿qué vamos a hacer con estas sorpresas que nos dan? Cuando veía llover y que caía un árbol encima de la casa, orábamos, Señor, que no suceda esto en Houston, por favor, guarda esta ciudad. Pero sabemos de lo que se trata. De pronto ahorramos para algo, pero nos tocó ahorrar ese ahorro, agarrarlo para reparar la casa, porque así nos tocó en la vida. Pero ¿cuál va a ser el resultado en nuestro corazón cuando las cosas no salen como lo planeamos? Cuando un matrimonio no salió como lo planeábamos, cuando la enfermedad tocó a la puerta y la respuesta de Dios no fue sanarlo o sanarla, sino tenerla en su presencia. ¿Cómo vivimos la vida cuando un hijo no toma de pronto las mejores decisiones o cuando trabajamos todo el tiempo para enfocarlos a que vivan lo que tal vez yo no viví como madre
y quiero que lo vivan y de pronto no sale como yo lo planeé. Y yo te quiero hablar en esta tarde acerca de cerrar los capítulos correctamente, como la única manera para poder avanzar en un capítulo nuevo en tu vida y de la manera correcta. El señor Fredricksen no había cerrado ese capítulo porque siempre sintió que le dejó debiendo o le quedó debiendo algo a su esposa. Y así vamos también nosotros, sintiendo que le debemos a la gente porque les hemos quedado mal o que nos deben también. Y entonces vivimos con emociones porque el hecho de deberle o de que las cosas no salgan como nosotros lo planeamos trae una carga emocional tan fuerte que de alguna manera nos quita el brillo de la vida. Ya no hay más aventuras por vivir, ya más bien hay resentimientos, hay murmuraciones, hay cosas en el corazón que no sabemos lidiar con ellas. Y pensé en una mujer en la Biblia que está en el libro de Ruth y es Noemí, la suegra de Ruth. Y en el capítulo 1, en el versículo 5, nos habla de lo que le pasó a esta mujer que no lo había planeado así. Y la vida le presentó una cara muy dura. Dice la palabra de Dios, pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Mahlón y Quilión, y Noemí se quedó como viuda y sin hijos. Entonces Noemí le dice a sus 2 nueras, miren, vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, exclamaron, no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿acaso los esperarían ustedes hasta que crecieran y por ellos se quedarían sin casarse? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Y una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Pero Ruth respondió, no insistas que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces las 2 mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí?, se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí, repuso ella. Llámenme Mara, que significa amarga, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Estamos viendo en esta mujer una persona que resume su vida o que cierra un capítulo de una manera equivocada. No lo cierra correctamente. Ella cree que su desgracia es de alguna manera un castigo de Dios o sencillamente que la mano de Dios está contra ellos porque ahora regresa y aunque su nombre era Noemí, que significa placentera, su nombre ahora es amarga. Y yo quiero darte unos puntos, 4 puntos acerca de cómo cerrar correctamente los capítulos de la vida que tal vez no nos gustan mucho. Y el primer capítulo, a causa de la lectura que acabamos de leer, es no te definas por los sucesos del pasado. No te pongas nombres de los cuales no te lo pusieron tus padres ni te lo ha puesto Dios.
Noemí decidió quitarse su nombre placentera para poner su nombre amargada, porque así es como me siento. Y muchas veces, cuando las tragedias pasan por nuestro camino, tendemos a definirnos por ella como si nosotros fuéramos la tragedia. Y dicen los expertos, los que ayudan a las personas a salir de traumas, dicen, es un gran error que tú asumas como tuyo una tragedia. Por ejemplo, es un error decir, ay, mi terrible situación financiera, mi terrible depresión, mi terrible enfermedad, porque tan pronto tú pones mi, tú lo estás haciendo parte de tu vida y aún parte de tu identidad. Hay personas que nunca logran sobreponerse de un fracaso financiero y todo el tiempo, aunque no lo dicen, van llevando el nombre de fracaso y por lo tanto tienen temor a nuevos proyectos. O de pronto hay personas que fracasaron en sus familias por alguna razón y entonces de alguna manera dicen toda la vida voy a ser una persona fracasada en el tema de las relaciones y tengo temor de iniciar algo nuevo. Y tal vez no tenga temor y tal vez hayan personas más aventadas, como dicen los mexicanos, y se atrevan a nuevas cosas. Pero el problema es que tarde o temprano la pesadilla va a estar allí. Van a decir, ¿y qué tal que me pase lo mismo? ¿Y qué tal si esta vez vuelvo a fracasar? Y de alguna manera, cuando tú traes el pasado a tu presente, llamándolo como tuyo, como una identidad, lo que estás haciendo es contaminar el presente. Lo que estás haciendo es impregnar del pasado y Dios no quiere que tratemos así el pasado. Dios quiere que el pasado lo veamos o las situaciones que nos pasaron como cosas que sucedieron, pero que aún le pongamos la huella de la misericordia de Dios y que de alguna manera Dios va a traer una nueva historia o un nuevo capítulo en nuestra vida y que de un momento oscuro viene una luz para dar un testimonio. El pastor Joel, él dice que cuando su padre muere repentinamente, nadie lo esperaba. Él estaba en un tratamiento de diálisis, pero no había un pastor o una transición para pasar el legado de esta iglesia. Y cuando muere, él siente del Señor claramente que él va a ser el próximo pastor de esta casa y nunca había estado predicando. Pero había estado por 17 años detrás de cámaras editando cada programa de su padre y observando y siendo fiel. Y cuando su padre muere, él toma esta casa y Dios lo lleva a otro nivel. Porque Dios había abierto y había hecho algo con su padre, pero Dios quería hacer algo nuevo con su hijo, con Joel, el pastor Joel Osteen. Y a mí eso me dice que en la hora más oscura de la vida puede ser la hora en donde Dios tenga algo grande que quiera hacer con cada uno de nosotros. Amén. Yo siempre recuerdo y me identifico de alguna manera con el pastor Joel porque cuando mi padre muere, yo tengo 17 años. Yo estoy en el primer semestre de ingeniería civil. Mis planes con él eran construir, porque él estaba en la construcción de edificios. Y yo dije, quizá algún día le construya una iglesia al Señor. Ese era mi anhelo. Y por eso empecé a estudiar ingeniería civil. Pero en medio del primer semestre, tras amenazas de secuestro de la guerrilla hacia mi padre, y al él no dejarse secuestrar, él es asesinado por la guerrilla. Y entonces queda uno como en el aire, queda uno diciéndole, ¿y ahora qué, Señor? ¿Qué hago con mi tragedia y cómo manejo el dolor? ¿Y cómo puedo todavía confiar en ti para el futuro? Y en medio de ese valle oscuro, uno necesita agarrarse del Señor, porque Él es el único que le va a dar esperanza a la vida y le va a decir, confía, tranquila, tranquilo, porque todavía no se ha acabado la vida contigo. Yo todavía tengo sueños contigo. Y en ese momento es cuando, de alguna manera, yo tengo que decir, yo no puedo seguir estudiando esto, porque ya mi padre no está. Y entonces me cambio a estudiar contaduría pública y estudio teología, porque tenía que entender de alguna manera de qué se trataban los negocios de mi padre y saber manejarlos. Y teología, porque entonces tenía más tiempo y me apasionaban las cosas de Dios. Y quise empezar a estudiar, pero yo no tenía ni idea que no más terminando mi último preparatorio, mi último examen de la universidad,
Dios ya tenía un puesto en otro país, en Costa Rica, con una persona que pudiera manejar las finanzas para Latinoamérica y también establecer centros de consejería. Y necesitaban a una persona con esos dos estudios. Y por eso en Costa Rica me dieron el permiso y la residencia. Porque al entrevistarme la señora de la residencia me dice, yo no te puedo dar a ti ese trabajo porque tú le estás quitando un empleo a un tico. Así me dijo, a un tico. Y yo le dije, bueno, es cierto, pero la empresa solo tiene una plaza. Puede pagar a una persona que haga las finanzas, pero si usted me consigue un tico con teología, ahí sí. Pero yo tengo esas dos cosas y eso es lo que quiere la empresa. Y se quedó pensando, un tico teólogo, la verdad es que no conozco a nadie así, te voy a dar el permiso. Y me firmó. Yo dije, wow, Señor, gracias. Pero lo que yo no sabía es que de ahí, de esa noche oscura, se iban a tomar tantos cambios que hoy en día, si hoy puedo estar compartiendo de la misericordia y de la fidelidad de Dios, fue a causa de esa noche oscura, de ese capítulo que por más doloroso que fue, Dios tenía cuidado y tiene cuidado de ti. Y hoy estoy aquí y digo, bueno, si no hubiera pasado eso, tal vez otro hubiera sido mi destino. Pero no definas entonces tu pasado o los sucesos como algo que te pertenece a ti. Eso fue una situación que estás pasando o que pasaste, pero en el nombre de Jesús aprendemos de ella y la dejamos allí. Y seguimos adelante con buenas decisiones. Así es como se cierran correctamente los capítulos. Número 2, cuando no se cierran correctamente capítulos en el pasado y cuando arrastras estas emociones incorrectas, tú le cobras la factura a alguien porque alguien te debe. Te la puedes cobrar a ti mismo, como el señor Fredrickson. Se sintió amargado. Pero también se la puedes cobrar al que está más cerca de ti. O a alguien que tal vez ya se murió, pero todavía se la sigues cobrando. Porque sabes que por esa persona pasaste lo que pasaste. Noemí le echó las culpas a Dios. Ella dijo, el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Pero yo veo en la palabra de Dios una persona que le hicieron, yo creo que a una persona no le han hecho tanto mal como a esta persona, y es a José, quien sus propios hermanos, a causa de la envidia y de la molestia que José les causaba, le hacen mucho mal a José. Lo venden como esclavo, lo alejan por muchos años del amor de su padre, simplemente porque les molestaba y le caía mal. Él no les había hecho nada. Y entonces, cuando él es vendido como esclavo, la Biblia no nos da los detalles de todo lo que él vivió como un esclavo. Pero cosas buenas no pudieron haber sido. Y además, cuando por fin llega a una buena casa y está haciendo un buen trabajo, va a una cárcel injustamente y pasa aproximadamente 12 años en una cárcel, pero de ahí Dios lo saca a ser gobernador de Egipto. Y cuando sus hermanos se regresan porque tienen que ir a Egipto a buscar pan, porque en su pueblo están pasando hambre y el único que ha logrado almacenar el grano es José. Y ellos tienen que llegar a comprar grano de José sin reconocerlo. Pero José los observa y mira si ellos han cambiado, dice la palabra de Dios. Y cuando él observa que sus hermanos han cambiado, él se revela y les dice, yo soy José, su hermano, y llora, pero los abraza y los besa. Porque este hombre llegó a una conclusión correcta. Este hombre no les pasó la factura. Sin embargo, dice la palabra de Dios, que al reflexionar sobre la muerte de su padre, o sea, ya su padre había muerto, y al reflexionar los hermanos sobre la muerte de su padre, concluyeron, tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir, yo no sé si fue verdad, pero le mandaron a decir, antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone por favor la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él.
Tronco de vivos, tremendos. La maldad que cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Pero el llanto no fue un llanto de dolor, no fue un llanto de amargura, no fue un llanto de decir todas las que pasé por ustedes, sino que dice, luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Y él les dijo, no tengan miedo. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, porque yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, dice la palabra, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Qué palabra tan hermosa y qué ejemplo nos da la palabra de Dios de cómo vivir la vida. José no hubiera podido estar en el lugar o tal vez no hubiera salvado a su pueblo si él hubiera guardado en su corazón las ganas de cobrarle la factura de su sufrimiento al que las hizo. Y esta es una obra que solo Dios lo puede hacer en nuestros corazones. Por eso él llora y él le dice, es que es Dios. Él entendió que en medio de toda la calamidad, Dios estaba trazando un destino más grande y que si él había tenido que ser el que pagara el precio, por decirlo de alguna manera, como Cristo Jesús pagó el precio nuestro para darnos libertad, él había entendido que él era el que había sido escogido por Dios para salvar a un gran pueblo. Yo no sé cómo estás concluyendo tu vida, yo no sé cómo estás escribiendo tu libro de tu historia, pero es bueno que ante cada dolor, cada ofensa, cada mala palabra, cada maltrato, tú pongas sobre ese libro la sangre de Cristo y recuerdes que si fuimos perdonados, podemos perdonar también. Solo si nos acercamos a Dios podemos tener el corazón de Dios, solamente. Así que si nosotros caminamos con el Señor, nosotros podemos extender el perdón y vivir libres de facturas pendientes. De hecho, el perdón, a mí me explicaron una vez que el perdón no es minimizar la ofensa, no es decir, ay, eso no fue nada, ay, perdónalo porque todos lo hacen o todas hacemos eso. De eso no se trata el perdón. El perdón se trata de que hay una deuda pendiente, pero yo decido romper la factura porque alguien ya pagó esa deuda. Eso es el perdón. Romper las facturas pendientes y no cobrárselas a nada y poder levantar las manos libres a Dios y decirle, gracias Señor, porque tú eres el que me sana, tú eres el que me sustentas, tú eres el que me fortaleces. Y aunque quisieron hacerme mal, tu gracia fue más buena, tu gracia fue mejor, tu gracia cubrió, Señor, todo el dolor. Y hoy por eso me paro sano, hoy por eso me paro libre, hoy por eso no hay facturas en mi carpeta. No tengo nada pendiente. Tercer punto, para cerrar capítulos correctamente, y es que tenemos que hablar con honestidad. Tenemos que decir las cosas como son. Me encanta cómo Ruth cierra el capítulo con sus nueras. Les dicen, vean, amadas, ustedes han sido muy lindas conmigo, pero yo no las puedo tener conmigo, no las puedo mantener. Y la costumbre era que los hermanos se casaran con las viudas de sus hermanos para poder darle herencia, hijos, en nombre de su hermano. Y por eso ella dice, aun si yo volviera a tener hijos, ustedes no me pueden esperar. Y además soy muy vieja, no puedo tener hijos ahora. Así que las dejo libres y las bendigo que se casen, pero habló con honestidad y ella cerró su capítulo de Moab, la ciudad donde ella se fue a buscar un futuro brillante. Porque por eso se fueron a Moab. Ellos salieron de Belén porque había hambre en Belén y se fueron a buscar una mejor vida en otro pueblo. Pero la vida es así y ella regresa entonces sin nada. Pero solo una nuera
decide caminar con ella, Ruth. Pero con respecto al tema de hablar con honestidad, este es un tema que nos cuesta mucho, y sobre todo a los cristianos. Nos cuesta mucho. ¿Saben por qué nos cuesta? Porque nos da como pena varias cosas. Nos da pena herir el corazón de la otra persona si hablo con honestidad. Pero también nos da pena que nos vayan a malinterpretar. Entonces ponemos muchas máscaras y muchas cosas que no son la realidad. Por ejemplo, te noviaste con una chica que te enamoraste de ella, pero en el camino te diste cuenta que como que la cosa no fluye y no es la persona adecuada para casarte. Pero ¿cómo le dices? Y entonces escuchamos, es que yo siento de parte de Dios. Yo siento de parte de Dios que no. Y así una vez yo recuerdo, estaba yo en la cocina y un joven estaba compartiéndonos, es que yo siento de parte de Dios que ella no es. Y yo dije, espérate, que hace un año estábamos conversando en esta misma cocina y me dijiste que sentías de parte de Dios que ella era y que por eso te ibas a ennoviar. ¿Y cómo que ahora sientes de parte de Dios que no es? No. A Dios tienes que sacarlo de esta ecuación, porque a veces nos escudamos en que Dios me dijo o yo siento, pero como que Dios dijera una cosa hoy y mañana otra. Cuando Dios dice, no, yo no tengo velas en ese entierro. A mí no me metan en eso que a usted no le gusta. O quizá le gusta a otra. Porque a veces es así. A veces sucede así. Que se dan cuenta que aquí no hay la química, que se agotó o lo que fuera. De pronto usted sabe más de eso que yo. Y entonces se van a otra relación y metemos a Dios. No somos honestos porque nos da cosa. ¿Quién decía así? No sé. Pero nos da cosa el ser honestos. ¿Qué tal un trabajo? ¿Qué tan honesto es usted con su jefe? Con la persona que le ayudó a usted a salir adelante. Pero usted siente que usted tiene un tope ahí. Que Dios de pronto lo está llamando a arriesgarse a su propio negocio o a trabajar en otra compañía. Pero usted le da pena porque va a decir, van a pensar que soy un desagradecido. Y aunque es un sentimiento noble el que usted tiene, entonces usted trata de decirles que Dios me ha llamado y Dios me dijo y no hay nada. Y entonces nos escudamos y no podemos ser honestos. Y yo les quiero decir algo, la honestidad es preciosa cuando se habla bien. O sea, no es decir, la honestidad no es esa franqueza grosera, no. Porque hay gente que dice, yo digo las cosas como siento o como pienso. Y perdón, pero a veces por hablar sin pensar nos metemos en problemas. Uno tiene que tratar a las personas como le gustaría que le trataran a uno, ¿verdad? Y a mí me gusta que me traten con verdad. ¿Y a usted? ¿A usted le gusta que le mientan? ¿Cómo se siente cuando usted descubre que hubo otro motivo detrás de toda la conversión y las lágrimas y todo el tema y uno dice, pero no era así? ¿Cómo se siente usted? Traicionado, pero igual no hay que cobrar facturas, hay que decir, bueno, esto aquí se cierra, pero usted maneje relaciones saludables, usted maneje la honestidad y diga las cosas como realmente usted las ve. Tal vez haya que tener tiempo porque a las personas le van a costar, de pronto un jefe que lo ama mucho o aún cuando uno sale del hogar porque Dios lo está llamando a otro lado. Son momentos difíciles que hay que darles la gracia a las personas y el tiempo para poder entender y desligarse con delicadeza, con elegancia, con cuidado. Pero la honestidad es un gran tesoro para uno mantener relaciones largas. Habla con honestidad. Jesús es el vivo ejemplo de alguien que hablaba muy claro y muy honesto. Dice la palabra de Dios en Juan 6. Desde entonces muchos de los discípulos le volvieron la espalda. ¿Desde cuál entonces? Desde que Jesús les decía cosas bien fuertes de quién era Él y cuando Él confrontaba la religiosidad. Y cuando Jesús era claro, muchos de los discípulos no aguantaban esa palabra y le daban la espalda y ya no andaban con Él. Así que Jesús les pregunta a los 12, a sus íntimos, ¿también ustedes? ¿También quieren irse? ¿Quieren marcharse? Y contesta Simón Pedro,
¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Aunque sean duras, aunque no las entendamos, solo tú tienes palabras de verdad. Ama la verdad y la honestidad en las relaciones. Y el cuarto punto para cerrar capítulos correctamente es que tienes que entender que hay una página nueva, que Dios quiere escribir un nuevo capítulo. Y Dios no va a escribir un capítulo nuevo a no ser que cierres uno. Y a veces estamos como cuando uno está cocinando. Yo no sé por qué yo pensaba en eso. Tal vez recordaba mi estación de trabajo, la estufa. Y yo estaba allí y cuando uno está preparando una cena, uno maneja varios fogones, pero entonces es un arte. Porque yo puedo cocinar los patacones, pero es que había que tener listo el arroz, la ensalada, los platos, y todo se sirve al tiempo y caliente en la mesa. Y ese para mí es el gran desafío. Entonces uno empieza a pensar, ok, primero esto, luego hago tal, y el jugo, y allá en Colombia que jugo de fresa, que jugo de mango. Bueno, aquí en Estados Unidos, gracias a Dios, es agua con limón. Ese es fácil, primero. Y se sirve en la mesa, no le va a pasar nada, perfecto, el agua allí. Pero entonces uno empieza a mantener fuegos encendidos. Y a veces uno deja un fueguito abierto, pero un fuego lento, para que esto se siga cocinando, mientras que preparo otra cosa. Eso funciona muy bien en la cocina, pero en las relaciones no puede ser así. Y a veces funcionamos así. A veces dejamos una relación en fueguito lento, mientras que cocino otra, a ver si cocina rápido, y la que primero salga. ¿Verdad? Y tenemos ahí un montón de fuegos. Eso no es honesto. Eso no se vale así. Uno necesita estar realmente enfocado para un nuevo capítulo. Y yo necesito dejar el fueguito lento que se apague. Yo necesito dejar eso de atrás cerrado. Yo no puedo traer a mi vida situaciones oscuras, escondidas, porque tarde que temprano van a salir o se te va a quemar. Tarde que temprano se quema el asunto. Entonces, uno tiene que saber que hay una nueva página. Y bueno, en esta película, ellos tienen un libro muy lindo y se llama Nuestro Libro de Aventuras, que lo empiezan a hacer desde que ellos son niños. Entonces empiezan a soñar qué es lo que van a hacer. Esto lo hizo mi hija. Es algo privado, pero no es el de ellos, es el nuestro. Y entonces ellos tienen la foto de dónde quieren ir, Suramérica, y ahí está las cataratas. Y la niña escribe cosas que voy a hacer. Y él, esta hoja es la que a él le está doliendo, porque él siente que no cumplió con ella. Pero en algún momento de la película, él se da cuenta que el libro no se quedó en blanco, sino que cuando él pasa la página, su esposa había escrito la mayor aventura, que había sido registrar los momentos especiales de la vida con él. Y él llora y él se da cuenta que tanto tiempo estar persiguiendo un sueño cuando la esposa estaba viviendo el mejor sueño, que era estar al lado de esa persona. Y esto a mí me dejó impresionada, porque yo pienso en un Dios que te está invitando, pasa a la otra página. Quiero que mires lo que voy a hacer. La palabra de Dios dice, yo tengo pensamientos maravillosos que tú ni te imaginas, pero te has quedado en este capítulo llorando lo que no tuviste, llorando lo que se fue, llorando lo que ya no está. Pero el Señor te está invitando a decir, mira lo que voy a hacer, cosa nueva voy a hacer en tu vida. Tengo hojas para pintar una nueva historia. Tengo hojas para que caminemos juntos y para que escribas que mi fidelidad es grande, que yo soy un Dios bueno, que yo soy un Dios que no quedo escaso en misericordia. Él te dice, nueva es cada mañana. Hoy estás caído, pero tranquilo, porque mañana es un nuevo día. Y ese sol, cada vez que tú vayas a tu trabajo y veas ese sol que se levanta, tienes que recordar, hoy se levanta una nueva misericordia sobre mi vida. Hoy se levanta la gracia y el favor de Dios sobre mí. Y por eso puedo cantar
Noemí no tenía ni idea que Dios sí la había llamado Noemí, placentera. Y Dios la hizo reír en su vejez, porque esa nuera que se fue con ella, que se quedó con ella en Belén, esa nuera le dio un hijo que dice la palabra de Dios como que si Noemí misma lo hubiera nutrido con leche. Lo crió Noemí y le dio gozo en su vejez. Y ese fue el abuelo del rey David, porque los planes de Dios nos hacen reír. Ella no vio al rey David con sus propios ojos, pero en el cielo ella se echó a reír, porque las bondades de Dios son de generación en generación, de millares, dice la palabra de Dios. De millares es su bondad y su favor. Así que yo te invito que si el Espíritu Santo te está hablando y te está poniendo algo en tu corazón, hay cosas pendientes, hay cosas que te siguen sacando lágrimas. ¿No será que debemos cerrar ya el capítulo? ¿Y por qué no lo cerramos en la mejor presencia, que es en la presencia del Espíritu Santo? Así que yo te invito que ahí donde estés, cierres tus ojos y con acción de gracias le digas: Señor, gracias, porque si hoy estoy aquí es porque tú quieres escribir tu historia sobre mí. Y yo te pido, Señor, que yo pueda cerrar esos momentos, Señor, en donde la vida no fue como la planeaba ni como la esperaba. Y hoy, Señor, entrego el dolor, entrego cualquier amargura, el reproche, las facturas que tengo pendiente, aún contigo, Señor, porque no sanaste, porque no contestaste, pero hoy me rindo a ti. La palabra de Dios dice que el Señor ama a los corazones que vienen humillados delante de Él, no con reclamos, sino reconociendo que Él es todo y que Él lo puede hacer todo en mí. Así que hoy nos humillamos y te decimos: perdónanos, Señor, por sostener el pasado y traerlo a mi presente. Me está haciendo daño a mí y hace daño a los míos, pero hoy en el nombre de Jesús yo corto, Señor, con eso y te lo entrego a ti, Señor. Y te digo y te pido que sanes mi corazón, Señor. Dile: Señor, sana mis memorias, sana las conversaciones internas que tengo. Ayúdame, Señor, a conversar bien, a hablar bien, Señor, de ese pasado. Yo bendigo hoy, Señor, a las personas que me traicionaron y que me causaron dolor. Hoy tú te encargas, Señor, son tuyos, pero yo soy tuya y yo quiero vivir en libertad, en el nombre de Jesús. Y yo quiero que, así como estamos en esa actitud de oración con tus ojos cerrados, permitas al Espíritu Santo que obre en ti. Y si estás sintiendo en tu corazón que necesitas escribir una nueva historia, pero no quieres hacerlo solo, sino que necesitas que el Todopoderoso esté de tu lado, yo te invito a que lo invites y a que hagamos una oración y le pidas al Señor Jesús que camine contigo el resto de tu historia. Y allí donde estás, si nunca le has invitado al Señor Jesús que sea tu Señor, que te perdone, que te libere, que te ayude, yo te invito a que levantes tu mano derecha donde estás y le digas: Señor, yo quiero caminar contigo. Hoy te recibo, Señor. Yo veo sus manos, pero aquí quien las ve es el Todopoderoso. Y el Señor te dice: yo te sostengo por esa mano derecha que has levantado. Mi mano es fiel, mi mano es fuerte, mi mano es un pacto eterno. Y cuando seas débil, yo soy fuerte en ti. Pero yo hoy recibo tu corazón. Y dile: Señor, perdóname por mis pecados también. Perdóname por mis faltas. Perdóname por lo que le debo a los demás. Perdóname por lo que te debo a ti, Señor. Yo sé que en esa cruz, Jesús, tú pagaste todo el precio y me haces libre y me das vida eterna. Yo creo en ese sacrificio en la cruz y yo recibo tu perdón.
En el nombre de Jesús, puedes bajar tu mano. Amén. Y yo quiero que toda esta iglesia celebre y les dé un aplauso fuerte a todas estas personas que hoy honestamente dijeron: Señor, quiero caminar contigo. Espero que hayas disfrutado mucho de esta prédica. Si quieres disfrutar de otras, por favor oprime el botón aquí a tu derecha y así vas a suscribirte a nuestro canal. Y si quieres disfrutar de nuestra más reciente producción, por favor aprieta el botón a este lado y vas a disfrutar de la música más reciente del ministerio. Gracias por estar en nuestro canal.